Anteriormente, este canal creó el iceberg de Perú, lo cual nos hizo surgir definitivamente y crecer hasta donde estamos ahora, incluso teniendo nuestra primera colaboración en el proceso. Lo creé con amigos en base a otros icebergs, leyendo e investigando temas que antes únicamente habríamos dejado en el papel. Desde siempre se nos ha pedido que hagamos un remake, pero lastimosamente no puedo hacerlo porque el material lastimosamente se perdió por un inescrupuloso que, quería derechos por su música que se supone era libre. Pero en fin, para ello, mejor decidimos en vez de hacerlo otra vez, realizarlo pero con el mega iceberg de Perú. Este es sumamente extenso y lastimosamente, aún ya con casi 3 años en YouTube, sigo limitado a mi trabajo, problemas con el equipo que tengo y mi tiempo a disposición. Así que lo sacaremos en partes lastimosamente y subiremos el video completo finalizándolo. Espero que les guste mucho, así que ahora con todo esto dicho, entra intro. Ángel Ganosa era presentador del programa El Tribunal de la Tele, un programa de opinión popular donde se consideraba la opinión del ciudadano común frente a la coyuntura nacional. A pesar de la premisa, el show no era muy visto por ella, sino más bien por lo mucho que molestaban a Ganosa a la hora de las llamadas. Para efectos prácticos, mejor miren esta pequeña compilación. Una felicitación muy especial a la cabeza pinga que tiene. Sí, ¿con quién hablo? Con John. Sí, te escuchamos. Cabeza pinga. Ese es John. ¿Cuál es tu nombre? John. ¿Otra vez John? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No, coincide con el nombre de... ¡Calla, pelado, que te pinga! Quisiera saludar al doctor Angulo y quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué le tiembla el culo? Y bueno, comentando lo de Magali, antes de comentar lo de Magali, quería decir que el chihaucay que pedí que me traigan sopa guantán en vez de guantán frito. Durante mucho tiempo se consideró que quizás las llamadas fueron manejadas. Se decía que Ganosa y el equipo, luego de recibir una primera llamada de broma, habrían comenzado a fingir varias a fin de conseguir más rating. Es probable que lo hicieran, y luego se les fue de las manos la jugada, pero prefiero pensar en la autenticidad de cada molestoso que apareció. Dentro de varias discotecas del Perú se afirma la existencia de un cuarto oscuro, detrás de la barra o en la parte baja del local. Los mitos detrás de estos cuartos van desde ser lugares de venta de estupefacientes, cuartos de secuestro a los incautos, y los más realistas los ven como simples habitaciones de almacenaje. Sin embargo, no subestimen el ingenio en el mundo del crimen. Al encontrar ese cuarto, cualquiera de las 3 opciones es igual de probable. Se dice que la pandemia que nos empujó a quedarnos en casa probablemente despertó las alarmas mentales de más de uno hasta el límite. Si bien varios casos son exageraciones, la pandemia realmente sí saturó los servicios de salud mental en diversas partes del mundo, siendo los casos en Perú bastante fuertes, llegando a familias tornándose violentas y en casos de graves daños mentales por estrés. Michelle Alexander es productora y directora de televisión. Entre sus producciones más representativas están De ella se dice que la mayoría de proyectos en su momento de mejor recibimiento eran reservadas para estrenarse posterior a terminar un anterior, o sea, a modo de cadena. Algunos de ellos quizás no se usaron nunca, y más de alguno fue reciclado para otro tipo de proyectos que nada tenían que ver con Michelle. Seguramente en la calle algún niño se te habrá acercado para pedirte que le colabores con una moneda o comprando un dulce. Te recomendaría que, aunque te duele el corazón, lo mejor es no hacerlo. Este dinero en su mayoría no llega a los niños en sí, o ni siquiera a los padres, sino que un tratante que tiene bajo su control a más niños como él, tanto apoyando a su entrada ilegal al país o aprovechándose de las personas más necesitadas, es quien al final recibe tu moneda. Moneda que es parte de otras 100 personas que realmente consideran que están haciéndole un favor. Chincana en quechua significa laberinto, un lugar donde se puede perder uno fácilmente. Las chincanas están ubicadas en la zona X de la fortaleza de Sacsayhuamán,
está abierta al turismo en una zona de laberinto corto, pero las demás están cerradas por causar extravíos, ya que la Chincana corta es una cosa, pero las más avanzadas son laberintos bastante complejos. La razón de su existencia quizás sea de protección para los acuartelados en la fortaleza como medio de escape, y confundir a los perseguidores, aunque los mitos hicieron que se piense en la posibilidad de ciudades subterráneas ocultas. Zumba es un conocido participante del programa Combate, un programa reality show presuntamente bacán. En uno de sus retos del show, a Zumba le tocó obtener una entrevista con Messi. Se le acercó a preguntarle qué tal el partido, y a pesar de que murió ignorado, le validaron el reto. Fue uno de esos momentos surrealistas que solo el Perú ofrece. El Perú cuenta con un satélite de observación, el PeruSat-1. No es algo súper secreto, es información pública, y aún no me meten en una bolsa de basura, porque es solo un satélite de observación que apoya a la defensa del país y para usos gubernamentales de interés público. Ayuda al control de contaminaciones, tal ilegal, lucha contra el narcotráfico y más cosas. Nuestro primer satélite tendría una misión de 10 años desde 2016. Este nivel más bien hablaba de un especial de Halloween, pero a la hora de la hora no vi nada de interés ahí, así que encontré un caso un poco más interesante al respecto, y es una acusación de racismo que se le dio en el programa de Fox Sports Radio Perú, debido a que invitaron a Miguel Moreno en su papel de la Foquita. Este caso llegó hasta el Ministerio de Cultura, pero esta ya es discusión vieja, y si quieren mi opinión de estos personajes, pues... Hijo mío, sí, no quiero tocar ese tema ni loco. Próxima llamada. El hospital psiquiátrico Víctor Larco Herrera está lleno de leyendas oscuras, siendo un poco el clásico psiquiátrico con leyendas sobre apariciones de antiguos y fallidos pacientes, de métodos inhumanos empleados por los doctores y más. Incluso hay bromas crueles asimilándolo con el asilo de Arkham. Pero fuera de ello es un lugar bastante inquietante que siempre fue asociado con historias de fantasmas, e incluso tiene pruebas de psicofonía, que son ondas sonoras electrónicas registradas y asociadas a la existencia de una presencia paranormal. O sea, sonidos de fantasmas. Se hicieron pruebas de este tipo en Larco Herrera y se llegaron a registrar psicofonías, pero igual que la teoría sobre esos propios registros, es discutible que esto realmente demuestre la existencia de un fantasma. En 2008 se volvió viral un video de 3 trabajadores de Plaza Vea grabando en la madrugada un descargo de mercancía del supermercado, cuando el que graba nota la presencia de un duende corriendo a sus espaldas. El video no está en la mejor calidad, pero para su momento fue un suceso muy comentado y discutido por su veracidad. El hecho que fuera verdadero o falso queda en su propio criterio, pero yo creo que es montado por el inicio del video, las actuaciones de los chicos, y además de suponer que, bueno, al fin y al cabo Plaza Vea tuvo demasiado sonido después de todo esto, y nunca lo desmintieron ni lo probaron, y de hecho como que se mantiene un poco el mito aún ahí, así que yo creo que fue publicidad. Es una posibilidad que nunca se descarta. Este conflicto se da desde el 5 de julio de 1941 a razón de un conflicto limítrofe. Las fronteras entre Perú y Ecuador no estaban definidas y aquí hay 2 versiones dependiendo del país. Pero veremos desde la versión peruana que dicta que Ecuador violó territorio peruano atacando los puestos de la frontera, y el Perú tenía derecho a tomar represalias para recuperar lo invadido. Sin irme en más detalles para no alargar el nivel, demoramos un mes pero ganamos. Se suscribió al protocolo de Río de Janeiro para determinar territorios y ahí acabó todo. Esta guerra nos dejó cierta mala relación por un tiempo, pero como supondrán, el tiempo a veces mata los rencores. Esto meramente se trató de un resumen, así que te exhorto a buscar más fuentes de información. Se trató de un grupo paramilitar. Nuestra guerra contra el terrorismo, si bien tenía una razón justa, los métodos en más de un caso fueron ilegales y hasta inhumanos. El grupo Colina se encargaba de desaparecer personas en ambos sentidos, siendo los casos de Barrios Altos, operación ordenada por Vladimiro Montesinos, donde se buscaba eliminar fuera de la ley a relacionados con Sendero Luminoso, pero al final se acabó con 15 vidas civiles inocentes, y también el caso de La Cantuta, donde pasó algo similar pero en una universidad, donde tampoco acabaron con implicados de Sendero. Estos crímenes de lesa humanidad posteriormente fueron pagados, pero las pérdidas jamás llegaron a enmendarse.
Las diversas cepas de la enfermedad se llegaron a ubicar en varias partes del país, siendo casos de interés para el estudio de la misma. Aunque YouTube sigue igual de sensible al respecto, así que lo dejaré aquí o me despediré de este video. Así que solo diré las variantes de interés, como son lambda, kappa, epsilon, zeta, eta, teta y lota. Como alguien que perteneció por un tiempo relativamente corto a la beba, este nivel me deja un mal sabor de boca porque ¿cuál de todos los escándalos? La beba es el fandom de Sideral, un streamer de Dota 2 que es apodado así. Primero arruinaron la vida y carrera del payaso Chupetín por mero deporte. Luego ocurrió la chocolatada de Sideral donde arruinaron la Navidad de varios niños. Rompieron una reja e irrumpieron en casa del propio Sideral. Que por cierto tenemos video al respecto. Y aunque lo de Chupetín salió bien para él muy a la larga, cosas como la intervención policial necesaria durante la chocolatada deja a la beba muy mal parada y como un grupo especialmente propenso a estos escándalos. Vacunagate fue un tremendo escándalo durante la pandemia. Como saben, todos estábamos preocupados por la vacuna y recibirla cuanto antes, ni bien se sepa cuál era segura y que ésta llegue al país para poder salvar nuestras vidas. Pero mientras pasaba esto, Martín Vizcarra, su familia y más implicados en nuestro poder ejecutivo se inocularon en secreto. Este obvio e indiscutible escupitajo sobre su función causó la renuncia de varios y su desprecio público, pero también comenzaron las dudas sobre una segunda lista de vacunados, la cual, según las malas lenguas, estaba bajo el poder de Beto Ortiz. Como todo suceso histórico de los icebergs, solo te doy un vistazo del tema, pero te recomiendo investigar más para ilustrarte del suceso. Durante 2020 se realizaron marchas contra Merino. Esto porque luego de que Martín Vizcarra fue vacado debido a incapacidad moral, él asumió de la presidencia por sucesión constitucional. Sin embargo, nadie quería a Merino, así que se realizaron marchas en contra de su presidencia, donde varias personas desaparecieron, y se dio un caso que veremos más adelante en este iceberg. Estos desaparecidos fueron ubicados en algunos casos con historias como simplemente gente que huyó por miedo a represalias, o incluso uno que dijo que fue torturado y se dice que aún hay quienes nunca más aparecieron. El YouTube Perú es una jungla de pura variedad. Tenemos demasiada. De los primeros youtubers grandes que tuvimos están Mox de The What the Fuck Show. Aparte de ello, la mayor parte de lo que tenemos es gente graciosa que luego pierde la gracia, como yo. Canales de curiosidades aprovechando lo bizarros que somos los peruanos, como yo. Canales de análisis, de gente cocinando cosas o comiendo platos en la calle, aprovechando nuestra gran gastronomía. Tenemos canales de difusión científica, de animación, de historia y de todo tipo. Actualmente tenemos gente que me quita la fe y avergüenza al Perú, gente que me la devuelve completamente y enaltece al país, y en el inframundo, en el averno, en el Hades de todo esto, estoy yo con mi canal inactivo y de contenido vario, al cual llegaste para ver este video de puro milagro porque los algoritmos me repudian. Aprovechando esto, suscríbete si te gusta este canal y dónanos al Yape si puedes, aunque con compartir este video me ayudas mucho. Este se trató de un conflicto entre Policía Nacional y habitantes de la selva, más específicamente comunidades de la ciudad de Bagua durante el gobierno de Alan García. Esto ocurrió porque los decretos legislativos 1064 y 1090 buscaban favorecer económicamente al Perú haciendo uso de los terrenos de la selva para empresas madereras y aceiteras, y los decretos otorgaron facultades y permisos para poder hacerlo. Esto se hizo sin el menor interés en el medio ambiente y mucho menos en las personas que usaban esas tierras. Se realizaron bloqueos a carreteras, conflictos directos y varias quejas que finalmente acabaron con 33 personas entre policías y habitantes. Para mayor detalle te recomiendo averiguar más al respecto de estos sucesos. Este mito extendido dicta que siempre que Latina Televisión transmite los partidos de la selección, perdemos. No es especialmente complejo, pero es un mito ciertamente conocido e incluso algunos no le echan tanto la culpa al canal, sino incluso dicen que el salado podría ser Checho. Depende de cómo quieras considerar esto también. Esta teoría decía que, en cierto orden, los audios de Martín Vizcarra que lo inculpaban de corrupción más bien probaban su inocencia.
de todo el caso de Karen Roca y todo aquello. No le pondré mucho detalle porque es eso, la teoría de que Martín Vizcarra es inocente de todos sus cargos de corrupción, y no lo es, aunque sí que fue un mito muy conocido por los seguidores de Vizcarra que lo defendían de todo cargo, pero incluso el tiempo ya mermó esa ilusión. En 2015, el 9 de abril, se dio un incendio en la sede de San Borja del Centro Cultural Peruano Británico. El misterio aquí nunca fue sobre víctimas o pérdidas, porque por suerte no hubo víctimas y las pérdidas materiales, si bien eran grandes, no fueron tan graves. El misterio fue siempre el origen, que generalmente dentro de los mitos es atribuido a un estudiante con demasiados problemas y frustrados por el resultado de un examen, y también a una posible negligencia con un cigarrillo, aunque todas las teorías siempre fueron más un mito popular que algo comprobado. Generalmente siempre se atribuyó a una falla eléctrica. Nuestro cine es casi tan variado como nuestro YouTube. Tenemos películas nominadas y ganadoras al Oscar, aunque también tenemos varias que son demasiado incómodas de aceptar que fueron perpetradas en este país, y un actor, Carlos Alcántara, que literalmente hizo una trilogía y un spin-off acerca de su vida. Seguramente dentro de nuestro canal más de una vez tomaremos algún que otro material interesante de nuestro cine nacional, aunque de momento solo tenemos nuestro video sobre la película Ceviche de Tiburón. Si quieres un viaje interesante en tu taxi, pregúntale al conductor sobre sus experiencias más extrañas desde que él conduce. En el Perú generalmente la tradición más extendida es la de Mónica la Condenada, más específicamente y más famosa en Arequipa, que trata de una bella pasajera que desaparece al pasar el puente donde perdió la vida. Aunque la leyenda, como todas, tiene sus variedades en detalles. Otras vienen de parejas demasiado cariñosas, pasajeros teniendo llamadas de teléfono muy extrañas en voz alta y también de cosas perdidas, desde simples maletines o audífonos hasta grandes cantidades de dinero o cosas más personales o incluso ilegales. La jarjacha es una leyenda de la sierra peruana, de una llama con rostro humano que atenta contra el ganado y contra los humanos que lo cuidan. Según la leyenda, se origina cuando un humano comete incesto o un acto similar con un animal, condenado a vagar en busca de presas que cazará con sus hipnóticos ojos y haciendo gritos de dolor en las frías tierras de la sierra. En este nivel se hablaba de un bug ocurrido, pero de hecho la cantidad de memes sobre nuestros titulares de noticias es mucho más notable. Tenemos notas curiosas como la vez que Susi fue al veterinario y acabó emplatada con papa y choclo. Susi se salvó de la enfermedad, pero no de la buena sazón de Doña Lili. En fin, tenemos noticias muy extrañas y curiosas que son usadas como memes en otros países, pero que lastimosamente son nuestra realidad en el Gravity Falls de la vida real que es el Perú. Margarito Machacuay Valera fue un peruano con una altura de 2 metros con 28 centímetros, teniendo gigantismo. Era conocido como el gigante de Bagua por la zona donde nació en nuestra selva peruana. Se hizo muy conocido por su aparición en Trampolín a la Fama con Augusto Ferrando, aunque tuvo una vida bastante difícil con diversos problemas de salud que lo llevaron a su fin el 21 de abril de 2020 a causa de una trombosis pulmonar, pero recordado para siempre en su tierra. Como supondrán, es complicado encontrar un material que fue literalmente olvidado y que ni registrado fue en la red, pero como producto de la época de la televisión, tengo material para este nivel. Entre series olvidadas completamente, tenemos Golpe a Golpe, serie que fue hecha por Miyashiro posteriormente a La Gran Sangre y que trataba sobre 2 boxeadores entrenando en condiciones contrarias. Pero completamente olvidable porque luego de una escena de lucha bien ejecutada, pero con pésimas actuaciones, esto se volvió una novela brasileña con dramas sobre pelear por el amor de una mujer. Tenía la participación de un luchador real, pero es distinto tener un personaje real a tener un buen actor, y no tuvo un rating que justificara continuarla. El Niño es un fenómeno climatológico. Nace del calentamiento de nuestro océano Pacífico y lo que causa es inundaciones, cambios climáticos que modifican el clima de la zona en sí, lluvias constantes que perpetúan la constante humedad, y todo esto causa pérdidas de cultivos y de pesca que vuelve complicada e incluso imposible para las especies que huyen del fenómeno. Incluso este mismo tiene una variación que es el fenómeno de la Niña, el cual viene de lo contrario, del enfriamiento del mar.
El nombre se atribuye, que es generalmente causado por las épocas de Navidad, lo cual hace aún más lamentable toda la pérdida que nace. Tondero es vista de diversas formas. Para algunos, unos desesperados por dinero que sacarían y sacarán cualquier porquería con tal de sacar provecho de nuestra poca exigencia cinematográfica, y para otros los héroes que abrieron un mayor cine comercial peruano. Para mí son ambas cosas, pero más culpables que héroes de nuestra decadencia en el cine. Aún así, el cine comercial también trae ideas que no salen, y se dice que hay diversas películas a las que ni siquiera Tondero quisiera poner su nombre. Durante el gobierno de Alan García, se realizaron 5.500 acciones de gracia presidencial. Si te preguntas a qué me estoy refiriendo con todo esto, es que ciertas autoridades pueden perdonar, total o parcialmente, una pena a una persona sentenciada. Para el caso, Alan, en su posición de presidente del Perú, realizó indultos y entre ellos 400 fueron a narcotraficantes sentenciados que ni bien fueron liberados volvieron a realizar las mismas acciones. Fue un caso investigado y este es únicamente un resumen, así que te recomiendo investigar más al respecto de interesarte en el caso. Este caso es, como no podía ser de otra forma, de corrupción. Para la realización de varias construcciones se obtuvieron permisos por medio de sobornos, esto para obtener la ventaja de contratar con el Estado. De estas empresas quizás la que más te suene es la empresa brasileña Odebrecht, aunque también está metido entre todo empresas nacionales y de otros países. Para la investigación de todo esto, se creó una comisión para investigar el caso sin intromisión judicial que pudiera afectar los resultados con aún más corrupción. Es complicada la investigación porque literalmente encuentras un culpable y aparecen 4 sospechosos más. Si deseas informarte más al respecto, te exhorto a buscar más del caso. El Parque de las Leyendas de Lima tiene muchos mitos oscuros. Dicen que en las noches penan viejos guardias que perdieron la vida por animales descontrolados, niños perdidos que jamás vuelven a ser encontrados en la extensión del parque y extraños orbes en la zona de los ríos. Generalmente no es muy cubierto en noticias a menos que nazca una nueva cría o sea el cumpleaños de algún animal, pero al menos estas leyendas tan oscuras le agregan mucho más interés a visitar el parque. Esto se hacía mucho, sobre todo antiguamente con los juguetes artesanales. La pintura era más barata y duradera cuando contenía plomo. El problema es que es tóxico, así que era inviable usarlo más. Pero eso no quitó que fuera usado por más tiempo dentro de los empresarios inescrupulosos y la práctica se mantuvo por tanto tiempo que es probable que esos juguetes baratos de las tiendas que concurrimos contengan una cantidad de plomo en su pintura o estructura que abarata mucho los costos. La serie Graffiti era transmitida por Frecuencia Latina. Era una serie un poco como el clásico capítulo de La Rosa de Guadalupe sobre chicos que quieren ser urbanos pero salen apuñalados en el intento, pero aquí tienen relativo éxito siendo conformados por 2 grupos rivales, los machucas y los barruntos. Tiene 120 episodios, así que, para resumir, terminaba con los protagonistas Alina y Alfonso casados y con un hijo en espera, y para evitar que más jóvenes caigan en sus malos pasos, financian canchas deportivas para promover el deporte y no la violencia. Siempre se habló de una segunda parte con el hijo de ambos enfrentándose a una posible sucesora o a la mismísima madrina, Alessandra de Negri, te amo. Y bueno, pues sería un poco la típica secuela con los hijos de los protas, lo cual generalmente sale mal, así que es posible que ese piloto presentado era inevitable que no tuviera éxito. También llamada sutilmente Magnolia Merino, la historia de un monstruo, esta serie de Michelle Alexander era una parodia de la vida de Magali Medina, iniciando con un puesto como columnista de revista hasta conseguir su programa de televisión. También tenía una parodia de Ney Guerrero y de básicamente todo lo que rodeaba al Urraca. Evidentemente Magali despreció el programa, no solo por el insulto, sino porque luego la serie comenzó a hacer bromas sobre sustancias graciosas. Obtuvo un premio Luces de Papelón del Año, como si no fuera suficiente vergüenza recibir un Luces, pero en fin, la serie terminó con 25 episodios sin más gloria que su escándalo. El 5 de junio de 1992, la sede principal de Frecuencia Latina sufrió un atentado de Sendero. Un camión de la Marina de Guerra fue convertido en un coche bomba cargado con 600 kilos de dinamita. Dejó 20 heridos y como pérdidas
al entonces productor de 90 segundos y 2 vigilantes que se encontraban de turno. Al principio pensé que solo era la típica frase de ufólogo al más puro estilo del Dr. Choi, pero luego me encontré con una columna del Diario Oficial del Peruano, donde el escritor y periodista Daniel Salvo escribe sobre cómo en la tradición peruana hay diversas criaturas que responden a figuras ahora atribuidas a seres extraterrestres, como podría ser Nailamp, la leyenda de los hermanos Sayar, o la forma de las piedras tan perfectas que tiene Machu Picchu. Básicamente, la frase dice que si el Perú ya fue visitado hace tanto tiempo por estos seres, vigilemos los cielos, porque volverán en cualquier momento. El programa Enlace Global era conducido por Hildebrandt en 1998. Hildebrandt, en anteriores ediciones, había dado fuertes opiniones sobre el acuerdo diplomático en Ecuador en la zona de Tiwinsa, y Genaro Delgado Parker, el zar de las telecomunicaciones en el Perú y dueño del canal donde transmitían el programa, le cortó la señal por 2 días. César hizo un último programa invitando al hijo de Genaro y habló del tema con el mismo zar en una llamada. Delgado Parker básicamente le dijo que no era nadie para pedir explicaciones y que no sea malagradecido con quien le da de comer. Hildebrandt había sacado en vivo al verdadero Genaro, alguien que solo lo veía como un peón. Confesó que no había sido la primera vez. Genaro intentó hace tiempo censurar una nota donde un amigo suyo estaba implicado. Hildebrandt se levantó y renunció en vivo, dejando plantado al hijo de Genaro y haciendo de este el último momento de dignidad del periodismo nacional. Este es un gobierno sórdido que quiere una prensa monolítica. Yo me retiro. Si tú quieres quedarte, te quedas. Pero perdóname, después de lo que ha dicho tu padre, yo ya no te escucho. Lo siento, pero yo me retiro. Este punto es curioso de tomar, pues como seguramente saben, en ese año ocurre el golpe de Pérez Godoy al gobierno de Prado Ugarteche. Esto es obviado en las clases que recibí incluso yo, dado que los libros no indican más allá del dato de la fecha y del golpe de quién fue, pero para dar contexto, Prado Ugarteche apoyaba a Haya de la Torre, el aprista definitivo, y cuando los resultados lo favorecieron en el Congreso, los contrarios acusaron de fraude al Jurado Nacional de Elecciones, pero no fueron atendidos. Se amenazó que si ganaba Haya de la Torre habría un golpe de estado, así que Víctor Raúl apoyó al otro candidato que era Belaúnde Terry. Al final, Pérez Godoy reafirmó su autoridad dando el golpe de todos modos, y muchos años después estamos aquí. Este nivel en específico nos habla de qué habría pasado sin ese golpe. ¿Qué habría sido si Víctor Raúl Haya de la Torre habría gobernado en esos tiempos? Aunque de todos modos se podría decir que su padawan, Alan García, terminó cumpliendo el sueño, convirtiéndolo en una pesadilla. Se dice que existen casos llevados a los servicios de salud donde se realizaron negligencias para la extracción ilegal de órganos. Esto sería hecho por los altos precios dentro del mercado negro y la poca profesionalidad que en él hay, porque definitivamente no es lo mismo un órgano retirado quirúrgicamente a uno, retirado por alguien que ni siquiera sabe cómo cortar correctamente. Eso sí, indica la teoría de que entre órganos sanos y enfermos los venden por igual. Definitivamente esto se trata de un mito urbano. Sin embargo, las largas colas que al final nunca llegan a curar a nadie en más de una ocasión, de hecho es algo que es tristemente cierto. Así que quizás están intentando eliminar personas por medio de dejarlos esperar tanto tiempo para que luego puedan extraerlos. Bueno, es una posibilidad. De hecho que por medio de la negligencia más de una persona ha terminado en malas condiciones. Pero según esta teoría, podría ser incluso a propósito. El caso de Beto Ortiz es un tema delicado con niños implicados. No digo más porque luego YouTube va a llorar, pero dejemos los detalles importantes. Esto presuntamente lo hacía invitando un pollo a la brasa adulterado y se realizaba en lugares como orfanatos y todo lugar donde un padre no estaría demasiado atento al niño. Con ya una idea de lo que estoy hablando, se dice que evidencia de estos decires en forma de videos, testimonios e incluso grabaciones de audio contra Beto estarían en poder del canal de Frecuencia Latina. Se dice que las guardan como recurso para chantajear a Beto, nunca está de más, o también para proteger pruebas que implicarían a altos mandos del canal.
El 13 de mayo de 2007, el grupo de cumbia Néctar sufrió un accidente en la autopista 25 de mayo en Buenos Aires de camino a un salsódromo. Este fue un total destrozo. Todo el grupo había fallecido en el accidente. Repatriaron los restos e incluso tuvieron un homenaje nacional, hecho por Alan, pero homenaje es homenaje. Y lo importante sería que fueron reconocidos por todo el Perú y posteriormente nacería, una segunda vez, desde el hijo de Johnny, Davis Orozco. Sin embargo, siempre se ha teorizado que posiblemente este accidente no haya sido un accidente, sino de que se trató de algo planeado para limpiar del camino Néctar y dejar espacio a grupos argentinos patrocinados por mafias. Es una posibilidad de hecho bastante factible. Néctar opacaba demasiado y subieron al vehículo porque su movilidad contratada no había llegado, así que un accidente tan fuerte que acabó con todos los integrantes es demasiado conveniente. Durante el año 2021, varias mujeres fueron desapareciendo. A lo largo del Perú y especialmente en la ciudad heroica de Tacna, simplemente desaparecían sin dejar rastro en los lugares más comúnmente peligrosos, como pudieran ser callejones oscuros o discotecas a altas horas de la noche. Pero también mujeres que seguían una ruta simple y segura dejaron de llegar a sus casas. Era mucha la confusión por esto, y de hecho, aunque el número bajó, este nunca dejó de ser preocupante. Varios meses después, un hallazgo terrible. Un pozo en Tacna tenía a varias víctimas lanzadas, entre ellas a 2 menores que habían desaparecido. Entre todos los cuerpos también se encontraron varias de las personas que habían sido declaradas desaparecidas, todas ellas mujeres. Posteriormente se descubrió más al respecto. Autoridades y policías habían tenido una red de explotación, una que comenzaba con las mujeres desapareciendo de la calle y terminando con ellas en un pozo de donde pensaron que jamás volverían a aparecer. El nivel original nos hablaba de Fujimori y algo referente a un videojuego de fútbol, pero a falta de información, tenemos un curioso cameo que tuvo en Tomb Raider, donde hay un cartel de "Se busca y captura" de Alberto Fujimori. El Perú de hecho tuvo varias apariciones y cameos dentro de diversos videojuegos, incluso Pokémones basados en la cultura peruana, y sí, me refiero a ti. Y bueno, en fin, que tenemos bastante aparición por uno que otro lado y está curioso este cameo del chino. Todo colegio tiene su fantasma en los baños o en la zona de primaria. O es un cuidador o un profesor que falleció por ahí cerca, pero siempre habrá un mito de fantasmas en los colegios, y si no, no te lo cuentan porque eres un pesado. Pero para el caso de mi colegio, decían que el guardia que siempre cuidó vivía ahí porque toda su familia estaba enterrada debajo de todo el lugar cuando pusieron cemento al colegio, penando por las noches y él yendo a visitarlos. La leyenda incluso se puso más potente cuando el señor se retiró y supongo que se pondrá más fuerte cuando fallezca. Como digo, casi cada colegio o institución tiene su fantasma, así que si tú tuviste uno en tu institución, compártela en los comentarios. Acerca de la jarjacha ya hemos hablado anteriormente y precisamente en la ciudad de Ica se intentó falsear una. Al más puro estilo de Scooby-Doo, básicamente una jarjacha se puede falsificar con una llama y una máscara lo suficientemente convincente y pues hacer viral un video al respecto, luego hacer que esto atraiga a más turistas y a curiosos para que vayan a investigar la presunta criatura, pues sería muy beneficioso para la economía local. Y lo hubieran logrado de no haber sido por unos causas entrometidos y su estúpida paloma, pero creo que es una enseñanza básica de que no te creas casi todo lo que hay en internet. Lo cual es irónico porque lo estoy diciendo en internet, pero en fin. El tema de los portales es de hecho un tema nacional. En Arequipa, Lima, Juliaca, Puno, Puerto Maldonado, Ayacucho, los cerros, las urbes, en edificios, en callejones, etc. Básicamente consiste en que al pasar por una zona ocurre una de 3 cosas. Nada en absoluto, la opción aburrida, que realizas un trayecto de mucho tiempo caminando en un tiempo extremadamente corto, siendo una especie de portal en el espacio, y la opción más curiosa, una especie de portal en el tiempo, caminar por una zona que hace ecos de tiempos muy pasados o de un futuro un poco menos visual de lo que nos imaginamos por la ciencia ficción. Los portales más conocidos del mito son los de la Avenida Brasil, por ejemplo, siendo comunes las historias de caminar desde un lado y aparecer en otro, sea en un pasado ya extinto o en un extraño pero familiar futuro. Obvié este canal a propósito dentro de nuestro conteo de canales de YouTube Perú.
Golo Golo es un tema tan complicado de tomar para YouTube que mejor emplearé su propia descripción para poderles darles una idea, porque ya saben, luego se pone a llorar y pues... Este canal está orientado a los secretos que los hombres guardan bajo 7 llaves, el comportamiento de las mujeres para con los hombres, temas tabú, satisfacción, humor, incursiones urbanas y viajes de placer. Con esto ya se harán una idea de qué va este canal, tema no monetizable para mí, no sé cómo hará este mago, pero lo admiro. Este caso en específico y yo tenemos una relación curiosa. En un video de hecho lo desmonté y di mis razones para creer que es completamente falso, pero aún así, la extraña aparición del objeto volador no identificado en el programa de Alto al Crimen sigue siendo un tema debatido y considerado entre posibles pruebas de visita extraterrestre. Para mí no, para mí es un video falso que se usó para subir rating, pero te respeto la opinión si es que consideras que podría ser una prueba. A la hora de sintonizar un canal de televisión muy tarde, el público objetivo son borrachos tratando de recuperarse del mareo, niños tratando de ver algún material demasiado interesante para su edad, o simples trasnochados. Como pueden ver, es un público no muy fiable de lo que ven esas horas, pero la historia de una serie de ciencia ficción tipo Mad Max, con un desierto, pistolas y mucha acción, transmitida a estas horas de la noche es un constante por lo descrito en estas personas que aseguran haberla sintonizado a esas altas horas. La historia alrededor de este número son varias, entre las más difundidas que se trata de un número para compras ilegales. Fuera de las historias, a lo que se refiere es un número y el mensaje de que se escarchan casas, una forma de pintar la fachada con ese estilo tan característico. Se llegó a pintar por todo lado, dejando de dudas de cuándo fue que realmente inició, aunque fue empleado por vándalos menores que no entendían a qué se refería y entendieron que era como una especie de mensaje y empezaron a pintarlo por todo lado sin saber qué significaba. Es de esta manera que se volvió, por así decirlo, viral y bueno, ahora en casi toda calle del Perú podemos ver el mismo grabado, que aunque se tergiversó de cierta manera el mensaje original, sigue siendo una señal característica de nuestro paisaje urbano. Pataclown es increíble. No hay discusión al respecto. No solo sigue siendo polémico aún por sus posturas frente al gobierno de Fuji, sino porque encima tuvieron la cara de hacerlo en medio del mismo gobierno. Programas como este ya no hay en la televisión lastimosamente, pero incluso con toda la irreverencia y atrevimiento, más de una vez se vio por tentado censurar o cancelar el programa durante su emisión original por medio de represalias del gobierno. ¿Ya has visto que en ese mismo comercial la mano mala es negra y la mano buena es blanca? ¿Has visto? Qué raro que no es amarilla, ¿no? Esta historia vino de la presunta maldición que hizo que no lleguemos al mundial y que sea imposible que ganemos uno. Durante el partido con Rumania en el Mundial de Uruguay de 1930, Mario de las Casas habría lesionado a Adalbert Steiner, cosa que causó la furia de su madre, que era gitana, y lanzó una maldición a la selección en general que decía: Bleste mal, nu fiare disciplinati custonase dulce miere futbolistica vere, necio data. Lo cual se traduce como que nunca conoceremos la gloria del fútbol, que somos unos animales, y viviremos siempre frustrados futbolísticamente. Me ahorraré el chiste de que ya estamos acostumbrados a ello, aunque como saben al final sí que entramos al mundial. De pura suerte, pero entramos. El nombre se atribuyó a un sanguinario asesino que habría acabado con numerosas víctimas a lo largo del Perú, alguien que se ocultaba entre la oscuridad de la noche, que sus víctimas aparecían con señales de ni siquiera haber notado cuando todo acabó, o señales de haber visto algo que no era un hombre acabar con ellos. Incluso libros, notas, cientos de leyendas y teorías de la identidad del asesino fueron tema de conversación durante este Perú de los 90. Pero todo en vano, porque en realidad dicho asesino nunca existió. Todo se trató de una de tantas pantallas de humo que el gobierno de Fuji planteó para mantener distraído al Perú como perro persiguiendo su cola. Solo que la cola ni real era, pues la mayoría de casos en realidad eran casos sin sospechoso alguno que se aprovechaban para ampliar la lista de víctimas de alguien que no era más que una sombra. Si recuerdas a Gringallo, Kanebo era su equivalente en el 95.
un criminal joven que se hizo nombre por sus múltiples historias de interés público llenas de escándalo notorio para la población y de material interminable para nuestra prensa nacional. Para los finales, Canevo no solo se volvió un inicio de la delincuencia juvenil pública en el Perú, sino también una vara con la que se medirían a posteriores aspirantes. El caso de Gisela fue atribuido a Canevo como la posibilidad de que huyeron juntos, aunque siempre se especuló más de una vez que se trató de un secuestro. De este tema ya traté en un short, pues en nuestra cultura popular quedaron tan inmortalizados los sucesos de nuestra época del terror peruano que escenarios como la embajada japonesa o la Operación Victoria fueron representados en diversos medios como los videojuegos, teniendo mapas personalizados incluso con nombres. Por diversos sitios de internet se pueden descargar y jugar estos mapas en equipo, quizás el más famoso sea el de la Operación Chavín de Huántar. Descárgalo rápido y coge el nombre del terrorista genérico 1 o de Chisito. El caso de Cuellos Blancos sacudió al Perú por completo, pues hasta 3 redes de corrupción llevadas por funcionarios del Estado, donde ofrecían reducir penas, ofrecían ascensos de funcionarios, fueron destapadas por medio de audios. Jueces, abogados y empresarios involucrados en esto, aunque la figura más notoria era el juez supremo César Inostroza. Básicamente, corruptos vendiendo justicia. Y otra muestra de que nuestros 3 poderes están corruptos y uno de los más grandes es nuestro poder judicial. Si deseas más detalle de este tema, consulta medios de difusión al respecto, esto se trata meramente de un resumen. Esta es una teoría sumamente extendida, pues afirma que no solo en época del terrorismo, sino también en la actualidad, se realiza adoctrinamiento comunista en las instituciones de educación superior. Es algo que se afirma de diversas universidades en todo el país, y es debido a que, cuando hablamos que Fujimori venció el terrorismo en su gobierno, hay una doble mentira, porque en realidad fueron las Fuerzas Armadas, y porque Sendero y el MRTA en realidad nunca se extinguieron. Se debilitaron bastante, eso sí, pero siguen existiendo y están concentrados en su mayoría en el Braem. Por mi parte, en la ciudad de Arequipa se hablaba mucho siempre del adoctrinamiento en la UNSA, cosa que se probó diversas veces por algunos profesores aprovechando demasiado de la flexibilidad del término de libertad de cátedra. El nombre ya lo dice, aunque este punto puede llegar a ser muy oscuro y lleno de medias verdades, lo cierto es que la trata de menores es un tema preocupante, pues la cifra nunca es realmente baja, y como vimos anteriormente con el tema de los niños que te piden una moneda, lastimosamente puede ocurrir mucho de estos finales. Lastimosamente no puedo dar mucho detalle por temas de la propia plataforma, así que en sí agradecería mucho su discreción respecto a este punto. Los menonitas son una rama cristiana baptista. Para no entrar en temas mucho más densos, dejémoslo en que son una rama contra toda forma de conflicto armado y en algunos casos con una postura a favor del matrimonio homosexual. A pesar de su ruta pacifista llevada a la vida real, la persecución religiosa los obligó a emigrar constantemente, hasta que llegaron a asentarse en países europeos y americanos, entre ellos el Perú. La mayoría de creyentes eran alemanes en busca de un lugar pacífico y seguro donde mantener sus creencias y ser respetados. Así que hay comunidades y barrios con creyentes y descendencia en la zona de la Victoria. Lo sé, el chiste se cuenta solo, pero de todos modos parece que son felices y al final de todo eso es lo importante. Durante un tiempo Panamericana transmitió programas como Evangelion y South Park en su doblaje mexicano en su programación para niños de los sábados en la mañana. Ambos no son para niños como sabemos, pero en una vista superficial lo parecen. Evangelion parece la típica serie japonesa que le gusta a los niños, aunque como sabemos Evangelion es una serie llena de simbolismos, traumas y de Shinji su vete de una bendita vez al mecha. Pero aparte de eso también, South Park es una serie adulta y grosera que le encanta al adolescente y adulto por igual, pero para nada recomendado a un niño. Sin embargo, vieron que había niños, por tanto, debe ser para niños, y entendieron que se supone que era de niños malcriados y ya está. Aparte de eso, el doblaje mexicano redució bastante las groserías originales, así que ayudaba a que se confundiera con una serie infantil.
Supongo que nadie revisó ni un poquito el material antes de transmitirlo y para la hora de la verdad ya era demasiado tarde. La historia de Ciro Castillo siempre me pareció bastante trágica. Él y Rosario se fueron al Colca, luego volvió solamente Rosario, y mucho tiempo después encontraron el cuerpo de Ciro. Su padre edificó el ascenso de su carrera política en el suceso que le había arrebatado a su hijo, y su novia y presunta asesina se casó con el hijo del abogado que la libró de toda sospecha, incluso a pesar de numerosas pruebas y literalmente un video donde se ríe de su muerte. Al final se cayó. Se cayó. Esa interpretación personal siempre me dejó un mal sabor de boca, y de hecho la historia de Ciro merecería un video aparte, pues existen versiones y pruebas que hacen que este caso sea aún más extraño, como las posibilidades de que solo se cayera por error, de que no fue Rosario sino un amante suyo, incluso que lo desaparecieron por un motivo político o porque vio algo en el Colca que no debía ver. La historia siempre tuvo versiones que la modificaban y solo la volvían más confusa, alargando muchísimo la noticia hasta básicamente volverse una pantalla de humo. En mi video sobre hechos que se intentaron borrar de la historia, los Vladivideos ocupan merecidamente un primer lugar por ser la prueba de que en el Perú y en la naturaleza humana más cruda, la justicia y la moral se matan con dinero. Vladimiro, un hombre sumamente inteligente para la maldad, le tendió una jugada a los corruptos que él mismo usaba. No solo obtenía el favor de los jueces, policías, militares, ejecutivos y servidores públicos a cambio de grandes sumas de dinero, sino que los grabó en la negociación y en el recibo del dinero para poder chantajearlos posteriormente sin gastar dinero, obtener seguridad y comprar su absoluto silencio y obediencia. Posteriormente, lo capturaron, los videos fueron hallados y usados como evidencia que llevó a afrontar a sus cargos a muchos implicados e irónicamente al propio Vladi. Pero hay una gran duda. ¿Los videos que tenemos son todos? Esto nunca lo sabremos. Montesinos no llevaba un registro evidentemente, y las cintas fueron confiscadas y analizadas antes de ser públicas. Y si nos basamos en la locución de ¿quién vigila al vigilante?, no solo especulo, sino que les puedo asegurar completamente que más de 32 cintas, como dice el título, fueron eliminadas para proteger a sus protagonistas. El fotógrafo periodístico Luis Choi fue silenciado por el sicario Puerto Rico en una presunta negociación sobre la compra de una camioneta. A la hora de la captura, Puerto Rico confesó la suma que le pagaron por ejecutar a Luis, en su testimonio citado en el título. A partir de ahí, la historia se tergiversa y se llena de detalles curiosos. Lo primero fue conseguir la identidad de quien contrató Puerto Rico. Él nombró a un conocido del puerto que tenía un contacto que quería eliminar a Choi. Se les capturó y se enviaron al Lurigancho para posteriormente huir del penal y caer en un enfrentamiento con la policía. Las teorías indican que Puerto Rico fue silenciado para que no dé más nombres involucrados. Lo dejaron fugarse para usarlo como una excusa y policías comprados se encargarían del resto. Del autor intelectual y razón detrás de todo, la teoría popular apuntaba a Kenji por un asunto que le involucraba a él, una compañía de carga y mucho polvo gracioso. Y a pesar de que Choi hace tiempo que no estaba metido en casos tan densos, se decía que tenía pruebas contundentes y que se hizo todo para eliminarlo como cabo suelto. Esta película de culto fue dirigida por Leónidas Segarra y se trata de una película de esas que se sintonizan a las 2 de la madrugada. La trama es demasiado bizarra, el protagonismo es muy difuso y con momentos de suicidias, cameos demasiado inesperados y patrocinada por una pollería. Esta cosa es una joya. YouTube no me dejará hablar más al respecto, pero digamos que es tan mala que es una joya. Y que puedes encontrarla completa en ciertas páginas muy familiares, algunas naranjas, algunas rojas. Ya tú puedes hacerte una idea. Pero digamos que vas a pasar un momento más bien divertido. Es demasiado bizarra. Eso sí, no apta para menores. Se trató de un poeta de la generación de los 50, abiertamente antimilitarista y contra la represión de la sexualidad.
no suena tan mal, pero estaba tan metido en lo segundo que se asoció con NAMBLA y eso ya no suena para nada bien. La cuestión es que se destaca su visita al Perú, más explícitamente en 1960 en Lima, y sus polémicas pero basadas declaraciones sobre Machu Picchu, afirmando que no era para todos porque el solo llegar y estar un día en el hotel era carísimo, y al parecer, la maravilla del mundo no era para el pobre. Lo cual de hecho es bastante cierto. Machu Picchu es demasiado caro, incluso para un peruano, pero en fin. El puente Chilina no tiene tan buena fama a pesar de ser de las últimas megaconstrucciones correctamente ejecutadas en el país y simplificar bastante la llegada de Caima a Selva Alegre en Arequipa, porque lastimosamente tiene que ser vigilado por varias horas por los numerosos casos de personas empleando el puente para dar fin a sus vidas, cosa que causaron leyendas de fantasmas y que siempre existe una propuesta de poner rejas, que al final nunca ponen y reemplazan por una propaganda motivacional que no detuvo para nada una baja pero preocupante cifra de casos. La selección de básquet del Perú fue suspendida en 2018 por la Federación Internacional de Básquetbol, la FIBA. Para novedad de nadie, se atribuyó el hecho a corrupción. Se dice que internamente existe una red encargada de ventas de puestos y rangos, cuestión que nos impidió jugar básquet a nivel internacional hasta ser solucionada. Antiguamente, las películas subidas de tono necesitaban ser vistas en cinta física, y tener un reproductor era un lujo, así que la existencia de cines clandestinos fue una anécdota que se bajó bastante con la cada vez mayor facilidad de obtener un reproductor, y que murió casi definitivamente con la llegada de internet en casa. Aún así, se habla mucho de material perdido en la extinción de estos cines, como cintas ilegales de material prohibido. El suceso del Sheraton fue el caso más sonado de 2016. El 30 de mayo, una joven había subido hasta la cima del hotel y acabó como todos suponemos. Se dieron muchos mitos alrededor, que en realidad se trató de una ejecución y que la joven fue obligada a hacerlo, que había fantasmas o espíritus involucrados, y bueno, lo que sí es una constante es que el Sheraton solo dio acceso policial a las cámaras, dejando abierta la posibilidad de que las razones de la chica estuvieran plasmadas en su camino grabado hasta la cima. Este mito dicta que en ciertos locales donde se compra la compañía de señoritas, al hablar con el encargado nombrando estos países a modo de clave, proporciona servicios de los que son aún más ilegales, niños y animales involucrados. Se trata de meramente un mito, nunca fue probado evidentemente. Se trató de un crédito para micro, pequeña, mediana y grandes empresas, por la emergencia de la pandemia más que nada. Se dice que muchos de los créditos otorgados fueron también accedidos por los dueños de los locales de cariñosas, bajo fachada de otros negocios o incluso accedidos por toda la cara, sin restricción alguna ni discusión, logrando tener un bono de 2020 para mantener el negocio hasta solucionar la situación del país. El 15 de septiembre de 2007, en Carancas, Puno, cayó un meteorito de 22 gramos que causó un cráter de 4 metros de profundidad y 13 de diámetro. Durante un tiempo, los poblados cercanos atribuyeron al impacto la culpa de una enfermedad causada por arsénico, aunque luego se probó que era causada por el agua. Fue un suceso muy cubierto y, como imaginarán, el escándalo fue más grande de lo que en realidad ameritaba. El Pixtaco es una leyenda de la sierra que nos habla de hombres diabólicos que asaltan en la noche a los viajeros para robar su grasa y consumirla. El caso de los Pixtacos en el Perú se trató de una pantalla de humo del gobierno de Fujimori, aprovechando que unos ladrones sí hacían esta operación, pero para venderla clandestinamente como un aceite de cocina barato. Tuvo muchos avistamientos supuestos de la criatura, aunque la mayoría solo eran bandidos. El Instituto Peruano de Energía Nuclear tuvo muchas leyendas a su alrededor desde el mero nombre. Pero sí tiene un reactor, y es el RP-10. El centro es de investigación nuclear y de prueba combustible, así que es relativamente más seguro que una central.
Se encuentra en el distrito de Caraballo, pero está a 42 kilómetros de la ciudad como tal. Se decían muchos mitos sobre monstruos radioactivos y científicos deformados, aunque lo más peligroso que hicieron hasta ahora fue la prueba de nuevos combustibles. Quizás lo más sorprendente para ti sea conocerlo, porque es extrañamente poco conocido para hacer un reactor nuclear en el Perú. Por lo menos tenemos la esperanza de que poco a poco estamos avanzando. Como saben, mis limitaciones técnicas impiden que pueda ir a tanto tiempo y de hecho estoy rozando lo posible con esta hora de video, así que, sin más, nos vemos en una siguiente parte de este mega iceberg que aún quedan bastantes misterios por descubrir. Si te gustó este video, dale a like y suscríbete para ver más videos como este, y síguenos en nuestras redes sociales donde estamos activos. Si deseas apoyarnos, puedes donarnos tanto a Yape como a Plin, o invitarme un cafecito en Coffee si deseas. Aunque con compartir este video ya estás ayudando muchísimo. Nos vemos en la siguiente. ¡Corte!